Antes de poder abordar el tema en específico, tenemos que entender qué es lo que vamos a evitar y por qué. En términos coloquiales, lo que queremos evitar son las mezclas pasadas de rosca, pasadas de ganancia, que distorsionan y en el peor de los casos con clipping digital. En esencia, la distorsión es un cambio en la señal que estamos tratando producida por la no linealidad de los dispositivos que usamos. Esto es porque no existe un dispositivo capaz de amplificar linealmente una señal de manera infinita. A partir de ciertos puntos empieza a introducir distorsión. La distorsión puede venir en diversos sabores. Por ejemplo, puede ser un cambio en la fase a la salida de ciertos dispositivos, lo que sería llamada como una distorsión de fase. También podemos encontrarnos con una distorsión en la respuesta de frecuencia-nivel de la señal que tal vez es la que más tenemos asociada como distorsión audible. Este tipo de distorsión consiste en la suma de cantidad de armónicos a la señal que estamos tratando. Dependiendo del grado de distorsión, puede ir desde un poco hasta una cantidad infinita teórica de armónicos, si hablamos de la distorsión por clip o recorte de onda. Ahora entendemos por qué cuando subimos demasiado el nivel de ganancia, vamos a empezar a escuchar cómo la señal se comienza a ensuciar, pierden detalles internos de la mezcla, etc. Lo que pasó es que el equipo pasa de la etapa lineal a su etapa no lineal, en la que se le agregó demasiado nivel y agregaron una cantidad de armónicos que antes no existían en la señal. Un caso especial de la distorsión, y tal vez el peor que suena, es la distorsión por recorte de la señal o clipeo. Esta distorsión se produce cuando la señal llega a un límite de capacidad del sistema y rebosa este punto. Debido a que el sistema no puede reproducir los niveles superiores de este punto, debe recortar. ¿Cómo podemos alejarnos de la distorsión? El nivel máximo que puede tolerar una mezcla digital es el 0 dB full scale. Este puede resultar engañoso, ya que en las consolas analógicas existe un 0 dB, y al mezclar se puede rebosar este punto sin incluir distorsiones audibles. Es más, mientras mejor es la consola, más decible podemos rebosar este punto sin sonar a la distorsión. Todo el nivel de la consola que pueda tolerar por encima del 0 dB hasta la distorsión que se llama headroom. Este principio de las consolas analógicas se pueden aplicar en las mezclas digitales, siguiendo algunos principios o ajustes de niveles óptimos de la señal, tanto en la grabación como en la mezcla. La lógica en el sistema digital es generarnos un headroom, yendo hacia los decibeles negativos y ajustando la ganancia de cada canal de la mezcla para tener un margen aceptable y que al sumar todas las señales aún mantengamos este margen y siempre estemos lejos de la distorsión. Preguntas frecuentes. ¿Afecta la ganancia en la calidad del sonido? La ganancia afecta absolutamente a la calidad del sonido, ya que determina la forma en la que el sistema reacciona a la señal que se transmite. Si la ganancia es demasiado baja, tendrás mucho ruido, y si es demasiado alta, tu sistema se cortará o distorsionará. ¿Qué ocurre si la ganancia es demasiado baja? Si tu ganancia es demasiado baja mientras grabas audio, terminarás con una relación SNR baja, lo que imprimirá mucho ruido en su ruta de señal. Tu sistema no obtendrá la atención necesaria para convertir una señal analógica en una señal digital de alta fidelidad. ¿Es la ganancia lo mismo que la distorsión? En el audio, la ganancia es la cantidad de entrada que le das a un sistema, ya sea una consola o una interfaz o amplificador. La distorsión es el sonido que obtendrás de la consola, la interfaz o el amplificador si lo presionas demasiado. ¿Qué ocurre si la ganancia es demasiado alta? Si la ganancia es demasiado alta en la etapa de entrada del audio, llegará a un punto en donde distorsione o recorte. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que quieras, y muchas veces es estético para apoyar un mensaje. La ganancia controla el bataje. La ganancia establece los niveles de entrada de un sistema, lo que significa que no altera la potencia de salida. Un amplificador, por ejemplo,
emitirá toda la potencia independiente de la tensión que se haya ajustado, lo que significa que no tienes que sobrecargar las entradas de tu amplificador para obtener más volumen. ¿Una mayor ganancia significa más potencia? El hecho de que aumente la ganancia no significa que vaya a tener más potencia. La potencia está determinada por la amplitud o la salida. La ganancia es parte de la entrada de las dos etapas, que determina el tono de tu audio, mientras que la etapa de salida determina el volumen de tu audio.